Y bueno, hoy en esta mañana voy a seguir con el tema del altar familiar. Y quiero pedirle de verdad, no se me vaya a perder. Quiero ubicarlo en esta historia. Este versículo lo mencionó la semana pasada Vero, y quiero que abra su Biblia. Génesis capítulo 35. A ver, espérenme tantito. Sí, Génesis 35. Dile a tu vecino, ojalá que puedas traer tu Biblia en papel. Génesis capítulo 35. Y quiero ubicarle en este pasaje. Cuando a mí Vero me dio Génesis 35, verso 3, de que Jacob edificó un altar, de ahí empecé a estudiar y es lo que quiero compartir. Quiero ubicarlo en la historia. Génesis 35 es donde el Señor le da una orden, y ahorita lo vamos a leer, pero algo que es trascendental es que en este capítulo 35 muere Raquel cuando da a luz a Benjamín. Génesis 35:1, vamos a leer estos 5 versículos y de ahí vamos a desarrollar el mensaje de esta mañana. Amén. Dice la escritura: entonces Dios le dijo a Jacob, prepárate. Diga conmigo, prepárate. Esta palabra es muy importante. Prepárate. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Múdate a Betel, establécete allí, y dice ahí, edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Eso en dónde está? Génesis 28. Ahorita vamos a ir para allá. Verso 2, entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, fíjense que les dijo: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones. ¿Cuándo qué? Cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Verso 4. Entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban, también los aretes, y los enterró bajo el árbol que está cerca de Siquem. Verso 5, y oramos. Cuando salían, Dios mandó terror sobre todos los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. Vamos a orar. Padre, levanto tu palabra en esta mañana pidiendo sabiduría de lo alto y pidiendo que esta semilla, esta palabra que estás enviando, pueda producir un buen fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Escúcheme bien. Jacob está diciéndole Dios le está hablando a Jacob y le está dando unas instrucciones. La semana pasada Vero nos decía que el altar era la mejor herencia que podríamos dejar a nuestros hijos. Que fortalecemos lazos de familiares y sabes algo que yo recibí. Y ahorita regreso. El discipulado de nuestros hijos no lo podemos dejar. Y yo no estoy diciendo porque tenemos discipulado aquí en la congregación, pero el discipulado no podemos dejárselo a terceras personas. Tiene que ser de los padres. Amén. Hay un estudio, ahorita me acordé, hay un estudio que se hizo durante 40 años, duró este estudio. Escucha. Y trataron de ver cuál era el factor que hacía que los hijos mantuvieran su fe en Cristo Jesús. Y llegaron a la conclusión que es verdad que campamentos ayudan, que retiros ayudan, que congresos ayudan, pero la mayor influencia es la influencia del ejemplo de los padres. Y se llegó a esa conclusión. Amén.
Entonces aquí Jacob, Dios le está hablando y le está diciendo: prepárate. Papá, Dios te está hablando, tú y yo somos el Jacob en turno, y le está diciendo: prepárate. Y ahorita va a ver, hay dos ocasiones donde Dios le dice aquí: prepárate, en este pasaje y en Génesis 28. ¿Y de qué le estaba diciendo que se preparara? Le está diciendo: te vas a mudar a Betel, te vas a establecer, y Betel significa casa de Dios, y vas a edificar ahí un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Escuche, de Génesis 28 a Génesis 35 hay una diferencia de 25 años. De Génesis 28 a Génesis 31 hay 20 años. Eso quiero que se lo grabe muy bien, porque si no se me va a perder. Génesis 28 a Génesis 35 son 25 años que transcurrieron. Génesis 28 a Génesis 31 son 20 años. Y Dios le está diciendo aquí: quiero que vayas a esa tierra donde tú estabas huyendo y donde yo tuve un encuentro contigo. Prepárate, regresa al lugar donde tuviste tu primer encuentro conmigo. Y eso es algo que Dios está hablando al corazón de la iglesia. Tenemos que prepararnos en este tiempo al lugar donde tú y yo conocimos de Dios, al Betel, a la casa de Dios, a ese lugar donde Dios cambió nuestras vidas, a ese lugar cuando tú y yo estábamos en opresión, en angustia. Tenemos que regresar, donde le entregamos nuestra vida a Dios. Yo te pregunto en esta mañana: ¿en qué condiciones Dios te encontró a ti? Tú y yo tuvimos un Génesis 28. Todos tuvimos un encuentro con Dios. Tuvimos un Génesis 28. Cuando estábamos huyendo del pecado, cuando estábamos huyendo de una situación familiar, cuando estábamos huyendo de enfermedades, yo no lo sé, pero tuvimos un encuentro. Y Dios le está diciendo: necesito que ahí en Betel vayas y edifiques un altar. Y todos sabemos que el altar representa sacrificio, representa un lugar donde hay fuego, donde se tienen que quemar cosas, donde hay cenizas, donde hay un sacrificio, donde hay un holocausto. Y sabe algo, el Señor hablaba a mi corazón esto: tenemos que preparar este año en santidad nuestro corazón, nuestra mente, nuestra disposición. Cuando tú y yo no nos preparamos, esto así el Señor me lo habló, cuando tú y yo no nos preparamos como Dios nos está diciendo que nos preparemos para regresar a Betel, posiblemente por causa de nuestra rebeldía podemos ofrecer en ese altar un sacrificio o un fuego extraño, como lo hizo Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan? Eso está en Levítico 10. Dios le está diciendo: quiero que regreses al lugar donde tuviste tu primer encuentro conmigo, cuando huías de tu hermano. Y si usted ve todo el capítulo 28, yo solamente le voy a resumir lo que Dios hizo en ese encuentro. Y tal vez tú te identifiques en la vida de Jacob con lo que Dios hizo contigo. Fue donde él tomó esa piedra y la usó de almohada. Fue donde tuvo ese sueño, donde veía bajando y subiendo ángeles. Yo creo que muchos de nosotros, cuando entregamos nuestra vida, ese primer encuentro, Dios nos empezó a dar sueños, nos empezó a dar visiones, nos empezó a dar cosas del reino de Dios. Y Dios está diciendo a Jacob: quiero que regreses a ese lugar. Quiero que regreses a ese lugar donde yo te prometí, esa tierra donde estabas acostado, donde te dije que todas las familias de la tierra serían benditas sobre tu vida. Ahí quiero que regreses. Quiero que regreses al lugar donde te dije: no te voy a dejar.
donde tenías temor, donde declaraste por revelación que ese lugar era casa de Dios. Ahí es donde quiero que regreses. ¿Y sabes algo? En ese capítulo 28, Dios le está haciendo recordar a Jacob, porque fue el lugar donde le dijo: si tú me haces volver en paz a mi padre, tú serás mi Dios. Yo sé que tú y yo, cuando venimos a los pies de Cristo, le hicimos una promesa: Señor, si tú cambias mi carácter, si tú cambias mi matrimonio, si tú cambias mi vida, si tú cambias el entorno en el cual estoy viviendo, en el cual estoy metido, yo te voy a servir, tú vas a ser mi Dios. Tenemos que volver al lugar donde tuvimos ese primer encuentro. Esos primeros sueños, esas primeras promesas que Dios te dio a ti y a mí. Tenemos que regresar a Betel. Amén. A ese lugar donde tú y yo, lo único que teníamos era angustia, era pecado, era incertidumbre. Donde nuestras vidas estaban hechas pedazos. Ahora escúchame bien. Solamente voy a tocar un versículo de Génesis 28 y quiero que lo veas. Génesis 28, 18. Una vez que Jacob tiene ese sueño de la escalera subiendo ángeles y bajando. Génesis 28, 18. Acuérdate, han pasado 25 años al Génesis 35. Y Dios le dice aquí, en ese primer encuentro: a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y levantó como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado su cabeza. Y dice ahí que derramó aceite de oliva sobre ella. Escúchame bien, y aquí voy a entrar ahora sí a lo que es el altar. Cuando yo estaba mirando este versículo en las diferentes versiones, cada versión tiene una palabra muy específica y que nos da luz a lo que significa el altar de Dios. 4 significados que yo pude encontrar, y es Biblia, y tú lo puedes checar después en casa. Pero ¿qué es lo que Dios le quería enseñar a Jacob en cuanto al altar? ¿Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar? Fíjate bien, y voy a estar dividiendo este mensaje solamente en 2 puntos: lo que es el altar familiar y, número 2, los beneficios del altar. Lo que es el altar de este mismo versículo, Génesis 28, 18, quiero que usted vea y le va a dar más luz a lo que representa el altar familiar. Y la primera cosa que yo puedo ver es que el altar familiar tiene que ser un pilar, tiene que ser una columna. Porque dice ahí, tomó la piedra que había usado como almohada y dice que la puso como pilar, como un pilar. Eso es lo que dice la Biblia. Dios habla hoy. ¿Y sabe algo? Un pilar o una columna son la parte que sostiene toda la estructura, soporta toda la carga. Es lo que nos da estabilidad a los cimientos. Y yo te voy a decir algo: cada vez que tú y yo estamos haciendo el altar familiar con nuestra familia, estamos estableciendo columnas, pilares. Trae una estabilidad, trae un balance. Amén. Es un pilar. Otra cosa que Dios le quería enseñar a Jacob, y es el mismo versículo 18, es una dedicación para Dios. Porque dice en la traducción lenguaje actual: tomó la piedra que había usado para recostar su cabeza y dice que la dedicó a Dios. Iglesia, yo te quiero decir en esta mañana,
Tenemos que dedicar ese altar, ese tiempo a nuestro Dios. Tenemos que estipularlo. Tenemos que cultivarlo. Tenemos que establecerlo. Y sabes que cuando yo estaba viendo esto de una dedicación y lo asociaba con altar, el altar familiar tiene que ser algo que nos esmeramos, es algo que tiene que estar con todo nuestro entusiasmo, toda nuestra atención, toda nuestra diligencia. Es una dedicación. Amén. Es un pilar, es una dedicación. Otra cosa, es un recordatorio. Dice palabra de Dios para todos, este mismo verso. La colocó a manera de recordatorio y derramó aceite sobre de ella para dedicársela a Dios. Escúchame bien. ¿Cuántas veces el Señor le dijo al pueblo de Israel: quiero que cuando pasen el río Jordán, quiero que cuando pasen el mar Rojo, pongan un recordatorio, pongan piedras, pongan una marca? ¿Por qué debemos de tenerlo, el altar familiar, como un recordatorio? Porque es fácil que se nos olvide el día que tú y yo vamos a establecer y la hora que establecimos para hacerlo. Y escúchame, de verdad, no pongas compromisos ese día que tú estás estableciendo con tu familia para hacer el altar familiar. Busca el día más adecuado. No cuando trabajas más en tu trabajo y llegas agotado. Busca el mejor día, el mejor lugar, busca la mejor hora. Apúntalo ahí en tu refrigerador. Este día es día de devocional. Pon una alarma en tu celular. Pon un recordatorio. Y el último significado que pude encontrar del altar, ya lo dije, entonces es un pilar, es una dedicación, es un recordatorio, y esto también es una señal. Dice la Escritura, en esta versión Nueva Biblia Viva, dice: la paró como si fuera una columna para que sirviera como señal de lo ocurrido. Escúchame bien, la señal tiene que ser algo que marque al pueblo de Dios. Tiene que ser una marca indeleble en nuestro corazón de que debemos de hacer un devocional. Mira, yo no sé, pero hay tantos ejemplos en la Biblia cuando Dios puso una señal o una marca. De hecho, escúchame bien, la Biblia nos habla. ¿Te acuerdas cuando vino la plaga de los primogénitos? ¿Qué pusieron los judíos enfrente, en los dinteles, en los postes de sus casas? Una señal de la sangre para que pasara. ¿Qué Dios le dio al pueblo de Israel en medio del desierto? Les dio una señal, una columna de fuego, una columna y una nube. Escúchame bien. La Biblia dice, y ahorita estamos empezando a ver Génesis, en Génesis capítulo 13, préstame mucha atención. ¿Te acuerdas cuando se separó Lot de Abraham? Dios le dio dos señales a Abraham y le dijo: puedes ver toda esta tierra, esa tierra va a ser tuya. Lo que estás viendo va a ser tuyo. Luego lo lee en casa y escuche. Y luego le dijo, tu descendencia será como la arena del mar. Fíjense, le dio dos señales. Lo que estás viendo con tus ojos va a ser tuyo. Y la arena del mar, así será tu descendencia. ¿Y sabe qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Levantó un altar en ese lugar. Entonces, tiene que ser una señal en nuestra familia, el altar familiar.
tiene que ser una marca. Amén. Ahora, quiero que vea conmigo este versículo, Génesis 31, 28. Aquí es la segunda vez que Dios le dice a Jacob, prepárate. La primera vez fue, prepárate para regresar al lugar donde me conociste. Y aquí le dice, aquí han pasado 20 años, de Génesis 28 a Génesis 31, 20 años. Y vuelve a hablar de esto mismo, del altar. Fíjese, Génesis 31, 28 dice, yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra e hiciste un voto. Y le dice, ahora prepárate. La primera vez le estaba diciendo, prepárate, ¿para qué? Para regresar donde tuviste el primer encuentro conmigo. Ahora le está diciendo, prepárate para regresar ¿a dónde? A la tierra donde naciste. ¿Y sabe qué? El Señor hablaba a mi corazón. Tenemos que prepararnos para regresar a donde tuvimos nuestro primer encuentro con Dios, hablando espiritualmente, pero también tenemos que regresar al lugar de nuestro origen, hablando de una manera natural. Tenemos que regresar a nuestra familia. ¿Sabe qué significa esta palabra? Prepárate. Tener la intención. Cuando tú vas a salir a trabajar, te bañas, te peinas, te pones lo mejor, porque tienes la intención de dar una buena imagen. Tener la intención, eso significa preparar en el hebreo. Tener la intención. Entonces yo te quiero decir en esta mañana, Dios nos está llamando a nuestros orígenes, a nuestro primer encuentro espiritual con Él. Pero Dios también nos está llamando a nuestra casa, a donde nacimos, hablando de una manera natural. Amén. Ahora, vamos a regresar a Génesis 35 y aquí vamos a ver los beneficios del altar familiar. Escucha, Jacob aquí es un hombre completamente transformado. Es un hombre que han pasado 25 años. De hecho, en el capítulo 33, usted recordará, es donde tiene un encuentro con su hermano Esaú. ¿Y cuáles son los beneficios de una manera práctica cuando tú y yo llevamos nuestro altar familiar? La primera cosa que yo puedo ver es que hay una limpieza. Creo que Dios en esta primera semana de ayuno, Dios nos está llamando a la santidad, a la limpieza. Y fíjate lo que Dios le está diciendo a través de Jacob a toda su familia. Verso 2, Génesis 35, 2. Entonces Jacob le dijo ¿a quiénes? A todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pongan ropas limpias. 3 cosas que Jacob, escúchame bien, aquí estamos los Jacob en turno, los padres de familia somos los Jacobs. La orden la tiene que dar el hombre. No tengas miedo, varón, dilo amén, dilo fuerte. Amén. Jacob le dijo a todos los de su casa. ¿Qué implica a todos los de su casa?
hijos, a su esposa. ¿Qué les está diciendo? Quiero que se deshagan de los ídolos paganos. Y la pregunta que Dios nos está haciendo en esta mañana: ¿cuáles son los ídolos que tenemos dentro de nuestra casa? Para echarlos al altar, para echarlos a la fogata, para quemarlos. Amén. Si tienes a tu esposo ahí a un lado, dile: Jacob, como se llame su segundo nombre, Jacob Emanuel, Jacob Jesús, Jacob Josué, Jacob, tú eres el Jacob en turno. Y escucha lo que Dios te está diciendo. Te está diciendo tres cosas: deshazte de los ídolos, purifíquense y pónganse vestiduras nuevas. Esas tres cosas Dios le estaba hablando a este hombre. Padre de familia que estás aquí, los que están en transmisión, no tengas miedo de pedir los ídolos que tus hijos tienen. Ay, ay, ay. No tengas miedo de pedirle los ídolos a tu esposa. Wow. Ay, pastor, esto se está poniendo. Y yo te voy a decir algo, escúchame bien. Cada vez que estamos reunidos haciendo el altar familiar, van a salir ídolos que tenemos que llevar al altar del Señor. Y también van a salir los ídolos de Jacob. Van a salir también mis ídolos. Y no quiero ofender a las mujeres. Espero que me amen al final todavía. Pero muchos de esos ídolos son sus hijos. Hay que entregárselos a Dios. Tenemos que purificarnos. Y sabes algo, cuando dice aquí que se pongan ropas limpias, ¿sabes qué significa eso? Que mudemos nuestro carácter. Eso me encantó. Cada vez que hacemos el altar familiar, Dios nos va a confrontar con alguna área, con algún ídolo, con alguna debilidad que Dios quiere que la convirtamos en una fortaleza. Tenemos que desvestirnos de esas vestiduras sucias y ponernos las vestiduras de Cristo. Dice ahí, escucha, purifíquense. Y yo recordaba esta parte de Efesios 5, cuando le dice el Señor al hombre, ¿no? Que tiene que santificar y purificar a la mujer a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Y esto se confirma con lo que estoy hablando, de lo que hablé hace rato de Jacob, que oró por Rebeca. Tú y yo tenemos que purificar a nuestra esposa a través de la palabra de Dios. Amén. Van a salir ídolos cuando estemos haciendo el altar familiar. Y tal vez sean unos chiquititos, otros muy grandes. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿qué vas a hacer cuando te los pidas y te los den? ¿Qué vas a hacer? ¿Alguien me puede decir qué va a hacer con esos ídolos? Destruirlos, quemarlos. Bueno, no puedes quemar a los hijos, pero tenemos que darle el lugar que le corresponde a Dios. Escúchame bien. Y a mí me encanta la escritura porque no nos esconde qué hizo Jacob con esos ídolos una vez que se los entregaron. Dice que les dieron zarcillos, que les dieron todos los ídolos. Imagínate, de todos sus hijos, de toda su casa. ¿Qué hizo Jacob? Verso 4. Entonces, y esto es lo que no tenemos que hacer, le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos. Mira, gracias a Dios. Va a haber un inventario espiritual y van a salir y vas a tener ahí en tu sala un montón de cosas que tal vez la tableta sea un ídolo.
tu celular sea un ídolo. Mi celular, las redes. Ojalá que en este ayuno podamos estar libres de redes, de Facebook, que nos limpiemos, que lo dejemos un poquito, que nos desintoxiquemos. Dice que le entregaron, verso 4, le entregaron todos los ídolos paganos que conservaban, los aretes. ¿Y qué hizo Jacob? Los enterró, los metió bajo la tierra, no los destruyó. Jacob en turno, varón de Dios, sacerdote del hogar, no los enterremos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde salieron esos ídolos? Si ellos no tenían ídolos, ¿de dónde salieron? ¿Alguien sabe de dónde salieron esos ídolos? Espero que las mujeres me amen todavía. ¿Sabes quién traía esos ídolos? ¿O de dónde aprendieron los hijos? De su mamá. ¿Te acuerdas? Y en ese mismo capítulo está, el capítulo 31. La Biblia dice que cuando ellos deciden irse, apartarse, huir de Labán, del suegro, que habían estado 20 años trabajando, ¿te acuerdas? Dice que esta Raquel tomó los ídolos de su padre. ¿Cuáles son las costumbres que hemos edificado, que traemos de la familia anterior y las traes bien abrazadas, pero que no son bíblicas? Eso es un ídolo. Entonces los hijos vieron que Raquel había tomado los ídolos de su padre y ellos dijeron, pues si mi mamá tiene, pues yo también. Génesis 31, 19 dice: y Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y se los llevó consigo. De la familia. Llevó su tambache. Lo que Dios está hablando esta mañana es que regresemos al lugar donde tuvimos ese primer encuentro con Él. Es que regresemos, que nos preparemos para ir nuevamente a nuestra casa de origen. Es que nos purifiquemos. Es que mudemos nuestras vestimentas, que cambiemos nuestro carácter. Y escúchame bien, y no que enterremos, sino que destruyamos esos ídolos que están ahí. Los hijos que están aquí en esta mañana, ¿conoces los ídolos de tus padres? Ay, pastor, no se meta ahí. Híjole, va a ser algo difícil lo que te voy a decir. Podríamos preguntarle a nuestros hijos, a nuestras hijas: hija, ¿me puedes decir un ídolo que tengo? Ay, ay, ay. Uno. ¿Quieres que te saque esa playera de azul y de amarilla y quieres que te saque esa computadora? ¿Quieres que te saque Es una buena tarea. Tal vez el ídolo que tenemos los varones es el trabajo. No, tal vez. La preocupación, la ansiedad, los distractores. Y esa es la tarea práctica que yo quiero dejarte en esta mañana, que Dios nos está dejando. Que cuando esta próxima semana que hagamos el altar, empieces con esto.
Vamos a hacer operación ídolos. ¿No? Y papás, no nos enojemos cuando le preguntemos, porque, híjole, nos sale lo Pérez, lo Álvarez, lo Enríquez, no, nos sale todo. ¿Tú crees que yo tengo ese ídolo? Estás muy equivocado. Y papá, me estás preguntando. No estoy de acuerdo. Amén. Entonces, el primer beneficio, que es la ¿qué? Limpieza. Ay, pastor, denos una sobadita porque esto está. El segundo beneficio, te va a confortar. Te va a confortar. Segundo beneficio del altar familiar: respuesta. ¿Respuesta a qué? Respuesta a nuestras oraciones. No hay cosa más poderosa que cuando estamos reunidos en familia, papá, mamá e hijos, podamos levantar oraciones a Dios y podamos ver el resultado, podamos ver la respuesta de Dios. Dice ahí en el verso 3: ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que me respondió mis oraciones. Y ¿sabes lo que Dios ponía en mi corazón? Muchos de mis hijos, muchas de mis familias, yo no he respondido sus oraciones porque ni siquiera las han levantado delante de mí, porque no han orado, porque no se han puesto de acuerdo. Y yo quiero que tú pienses, escúchame bien. Aquí dice que Jacob levantó una oración y Dios le respondió. ¿En qué momento? En angustia. Normalmente cuando estamos angustiados, cuando sentimos el peso de los problemas, es cuando oramos, cuando clamamos a Dios. Aún nuestro clamor es diferente. Yo quiero que tú pienses en esta hora los tiempos cuando te has puesto como familia en acuerdo. Y Dios ha respondido. Yo les daba testimonio el día de ayer a los varones. ¿Cuántos han atravesado un tiempo donde no sabes qué hacer? De eso les hablo a los varones. Cuando no sabemos qué hacer. Y yo me acuerdo cuando nuestra hija Damaris tenía 9 años, 10 años, no sé cuánto tenía, 10 años. Hace 13 años atrás. Tenía un dolor en el estómago, en la parte izquierda. Y tú sabes, lo llevas con el doctor te da un calmante, te da algo, pero no te da, tal vez, no va a la raíz del problema. Y le dio peritonitis. Más de 10, 12 horas estaba todo dentro de su cuerpo regado. Decidimos ir con un doctor que conocemos, doctor Pérez. Cuando llegamos, la vio tan mal que lo primero que me dijo: ¿tiene seguro social? ¿Te acuerdas, Vero? Y le digo: sí tengo seguro social. Pero yo le voy a decir algo, doctor. Yo creo en Dios y Él sabe que soy pastor y creo que Dios puede usar sus manos. Yo de aquí no me salgo. Se queda así el doctor. Bueno, pues vamos a prepararla. Y no sé cuánto duró la operación, 2, 3 horas. Hasta tuvo ahí algunas visiones de Damaris, sintió que estaban ahí los ángeles y Dios nos dio respuesta. Y hay algo que en ese tiempo Dios me enseñó, que quedó marcado en mi corazón. Fíjese, cuando el doctor nos está diciendo:
está bien, vamos a entrar a quirófano. Vero y yo, de verdad, estábamos bien tranquilos, con la paz de Dios. Y así literalmente el Señor puso en mi corazón: Jorge, estás en ese estado de paz porque tienes un depósito de todas tus oraciones que has levantado. Y ahora tú puedes retirar esa confianza, tú puedes retirar eso que tú necesitas en este momento. Yo quiero que tú pienses las veces que te has puesto de acuerdo con tu familia y que Dios ha respondido. Tal vez oraste por la universidad de tus hijos, tal vez oraste por el trabajo, tal vez oraste por sanidad. Nunca se me va a olvidar tampoco una vez que vino el hermano Wayne Myers y fui a recogerlo a su casa. Iba a levantar promesas y ese día, por las prisas de salir rápido, se me salió la perrita, mi Frida. Cerramos cerré el portón, nunca me di cuenta. Vino el hermano, compartió, nos fuimos a comer y en la mera comida Vero me habla: no está la Frida. ¿Cómo que no está la Frida? No, no está. Esa es la primera vez que di gracias por el Facebook. Empezamos a hablar algunos amigos, empezaron a subir alguna foto y alguien subió: ¿es esta? Y traía un suéter, le decíamos un suéter de brujita, ¿no? Porque estaba muy chistosito el suéter. Y le dijimos: es esa. Pero ¿sabe algo? Habíamos orado. Cuando me dijeron a mí y regresé, dejé al hermano Wayne, regresamos a casa, les dije: vamos a orar. Y yo me acuerdo perfectamente que oramos los cuatro y dijimos: Señor, yo te pido que aparezca. Si no me van a echar aquí en leña roja, azul y amarilla y de todo. Señor, te pido que aparezca, ten misericordia de mí. Y pasaron como 3, 4 horas y alguien nos mandó esa foto de: ay, la vimos, ¿es esta? No, que sí. Y ya saben, se empezó a regar ahí y una familia la había recogido como a 3, 4 kilómetros de donde vivimos. Ahí, en Izcalli, y nos la fueron entregando como a las 12 de la noche. Una mamá, yo de verdad admiré a esta mujer y a la hija, o sea, sin conocer a quién iban a ver. La mamá y la hija fueron y nos entregaron a la perrita. Yo le di tantas gracias y nos dijeron: porque nosotros pasamos por lo mismo un día. Y ¿sabes algo? Dios ha respondido oraciones a tu vida y a mi vida. Entonces no dejes el altar, no dejes el altar. Dice ahí: Dios respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. ¿Sabes? Un consejo que te quiero dar en esta mañana: cada vez que pases un tiempo difícil, un tiempo complicado en tu vida, anótalo. Pero también, porque es cuando salen las oraciones más profundas, más intensas. Y cuando Dios responde, ve a esa anotación y veas el antes y el después. Amén. Yo también me acuerdo de una oración que hicimos aquí en la congregación. Orábamos cuando estábamos en la carpa y orábamos por el auditorio y orábamos y decíamos, no sé cuánto tiempo estuvimos declarando: vamos a tener nuestro auditorio, vamos a tener nuestro auditorio. Y yo me acuerdo cuando pusimos la cimentación y pusimos allá en la parte de las oficinas y la parte de la construcción, y 2 o 3 años estuvo este lugar en obra negra, no podíamos avanzar. Y yo le decía: Señor, ¿cuándo vas a responder? ¿Cuándo se va a edificar este lugar? Y Dios lo hizo. Entonces escúchame bien.
y te lo quiero declarar y te lo quiero profetizar. Cada vez que tú hagas el altar familiar, no tan solamente Dios va a traer limpieza, Dios va a traer respuesta a esas oraciones. ¿Sabes por qué? Porque es ahí donde tú y yo abrimos el corazón y tú y yo le decimos a los hijos: hijos, ¿qué necesitas que ore por ti? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? Papá, necesito que ores por mí porque sabes que algo en el trabajo, hay un jefe que me está haciendo la vida imposible. Esto, vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo. Y ya, ¿verdad? Oras por esa necesidad y a los 15 días te enteras que el jefe ya lo echaron fuera y ya no le está haciendo la vida imposible a tu hijo. Hay respuesta. Amén. La última cosa. Ya hablamos. Entonces, el primer beneficio, una limpieza. Dile a tu vecino: esta semana es operación ídolos. Ay, ay, ay. ¿Vamos a aguantar todos? ¿No nos vamos a enojar? Limpieza. Dios responde a nuestras oraciones, respuesta. Y esta tercera cosa que yo puedo ver en la vida de Jacob, y lo puedo ver repetidamente: el altar familiar va a traer protección a tu vida, a tus hijos, a tu casa, a tu familia, a tu salud. Protección, porque dice ahí en el verso 5 de Génesis 35: cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región. Así que nadie atacó a la familia de Jacob. Nadie, ni uno solo lo atacó. Hay enemigos que vamos a enfrentar este año, sí. Enemigos en el matrimonio, enemigos personales, enemigos en nuestros hijos. Pero Dios nos va a guardar. Dios se lo había prometido en Génesis 28, 25 años atrás. Le había dicho a Jacob: yo te voy a proteger. Dice ahí Génesis 28, 15: yo estoy contigo, yo te voy a proteger a donde quiera que vayas. Mire, esa es una bendición que la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob tuvieron. Lugar donde se plantaban, lugar que los protegía Dios. ¿Te acuerdas de Isaac cuando levantó y sacó esos pozos y lo querían atacar sus enemigos, y Dios los protegía? ¿Te acuerdas cuando Abraham dijo de Rebeca, que era de Sara, que era su hermana? Y Dios le habló a Abimelech, le dijo: no te metas con esta mujer porque este hombre es un profeta de Dios. De Isaac sobre Rebeca dijo lo mismo, la misma mentira, y Dios protegió. Es más, Dios mandó protección sobre el suegro, sobre Labán. Y la Biblia dice, Génesis 31, 24, que Dios se le apareció en sueños a Labán. ¿Te acuerdas cuando huyó? Cuando huyó de su suegro, que había trabajado por 20 años. Dice que se le apareció en un sueño y le dijo: hey, Labán, ten mucho cuidado de tocar a mi siervo. Déjalo en paz. Déjalo en paz. Y yo en esta mañana quiero orar. Escúcheme bien. Algo que Dios hablaba a mi corazón sobre nuestro altar familiar. Nuestro altar familiar puede estar ubicado en 3 condiciones. Puede ser un altar que no hemos dejado de hacer, que es un altar activo. Diga conmigo: activo. Es un altar abandonado, o puede ser un altar destruido, que está en ruinas.
Y en esta mañana Dios quiere que tú y yo, varones, cabezas de hogar, lo volvamos a levantar. Yo no sé cuántos recuerdan la historia de Elías, primer libro de Reyes. ¿Te acuerdas? Elías, cuando los profetas de Baal empezaron a lanzar para ver quién era el Dios que respondía y bajaba fuego del cielo. ¿Te acuerdas? La Biblia dice que Elías tomó esos corderos, esos animales, los destazó. Pero hay una parte donde dice que Elías construyó el altar de Dios. Lo construyó. ¿Por qué lo construyó? Porque estaba derribado, estaba en ruinas. ¿Y sabes lo que Dios hablaba a mi corazón? Y hemos pedido y pedimos a Dios que su fuego descienda en contra de nuestros enemigos. Pero primero tenemos que reconstruir el altar que está caído, que está en ruinas, que está derrumbado. Y esa es mi oración en esta mañana. Tenemos que volver a las primeras obras. Tenemos que volver al inicio. Tenemos que volver a Betel. Tenemos que volver a nuestra casa. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que quitarnos las vestimentas que nos sirven. Tenemos que sacar la idolatría. Yo quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos. ¿Sabes? Jacob, algo que le distinguía antes de tener ese encuentro con Dios, y creo que era un ídolo que él tenía, era el ser tramposo, el ser usurpador, el ser tranza. Pero cuando tuvo ese encuentro con Dios y pelea con ese ángel, y Dios le cambia esa identidad y le dice: serás llamado Israel a partir de hoy, su vida nunca fue la misma. Yo quiero orar en esta mañana. Y quiero orar específicamente. Quiero que los hijos que están en este lugar, los jóvenes, adolescentes, y no sé si haya manera de traer a los niños para orar por nuestros hijos, para que podamos orar y entregarlos y consagrarlos, y que si nosotros hemos sido de mala influencia para que ellos levanten ídolos semejantes a los que hemos levantado, podamos entregárselos a Dios en este día. Yo quiero que los jóvenes pasen, por favor, los adolescentes, los que están en transmisión ahí. Quiero que ores por tus hijos. Quiero que clames por tus hijos. Pásenle, por favor. Yo sé que aquí hay jóvenes y adolescentes que vienen solos, que sus padres no están, que no se congregan. ¿Sabes algo? Tal vez tú vas a tener que empezar a hacer tu altar solo, creyendo que un día tus padres van a estar contigo. Y yo quiero que oremos. Yo quiero que oremos. Vamos a orar. Iglesia, si los padres de estos jóvenes están aquí, acérquense, por favor. Y si no, si vienes solo, yo quiero que algún papá se acerque y ponga sus manos sobre él, sobre ella, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Nadie se distraiga, por favor. Quiero que oremos. Quiero que clamemos por ellos. La semana pasada oramos por los varones
Ahora vamos a orar por nuestra generación que viene detrás de nosotros. Vamos a clamar al Espíritu Santo, vamos a pedirle. Y si me ayudan los coordinadores a orar, a empezar a orar. Los que están en casa, empieza a orar por tus hijos. Padre Celestial, yo quiero orar, Señor, por cada uno de estos hijos, esta simiente, esta herencia que tú nos has dado, Señor. Tú nos hablabas de que son esas flechas que las estamos dirigiendo, Dios. Y yo quiero orar en esta hora, Dios, por nuestros hijos, Señor. Queremos clamar, Señor, para que tú obres, para que tú hagas, Señor, la obra de tus manos, Señor, en nuestros corazones, Señor. Clamamos a ti, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Vamos a bendecir estas flechas, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien los tome. Y vamos a pedir, y tal vez Dios nos está llamando a pedirles perdón, porque los hemos puesto tal vez por encima de Dios, o tal vez hemos permitido esos ídolos en ellos. Y en amor tenemos que decirlo, tenemos que ayudarles. En el nombre de Jesús, yo clamo a ti, yo clamo a ti, yo clamo a ti, Señor, en el nombre de Cristo. Mientras los muchachos del equipo de adoración ministran, vamos a orar, vamos a ministrar, vamos a ministrar, vamos a orar por estos muchachos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.